La intervención de los legisladores en esta sesión del Pleno 739 en modalidad presencial. Señoras y señores asambleístas. El ponente del proyecto de ley es el asambleísta Francisco Jiménez. Vamos a escuchar su intervención. Con los familiares de las víctimas que fallecieron en un acto brutal de masacre en la penitenciaría del Litoral. Creo que independientemente de las fallas que uno pueda tener y que lo lleven a determinadas circunstancias, nadie merece una muerte tan cruel y tan brutal. Y pienso que estos hechos seguramente nos comprometen como asamblea y ciertamente sabremos tomar decisiones. Bien, señora presidenta, quisiera ver si por favor pudiéramos utilizar la pantalla para poder comenzar la exposición con una presentación. Por favor, secretario, proceda y ordene. Señora presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedemos con el despliegue en la pantalla central del salón plenario. El asambleísta Francisco Jiménez, ponente del proyecto de ley económico urgente, dentro de este primer debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, ha solicitado que se despliegue la pantalla para conocer e ir viendo detalle del proyecto de ley a través del informe que fue presentado por la comisión. Los legisladores en este momento se preparan ya para empezar a escuchar la ponencia del legislador en medio de este debate. Este es parte del desarrollo de lo que ha sido convocado para esta sesión. 2 puntos. Inició con el himno nacional de la República del Ecuador y en este momento estamos ya en el debate. Después de la lectura del informe, que fueron 51 hojas, a esto se incluyó también el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, en total 151 hojas correspondientes al documento remitido a cada uno de los asambleístas para su análisis y que también fue expuesto a través de la lectura por parte del señor secretario de la Asamblea Nacional. Sesión 739. Vamos a escuchar en este momento la intervención del asambleísta Francisco Jiménez, ponente del proyecto. Desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19. Y bueno, cuando existe la necesidad de una ley es porque las cosas no andan bien en un país. Cuando los países mantienen índices económicos buenos, cuando las personas tienen oportunidades, cuando todo el mundo tiene acceso a crear su propio patrimonio en un ambiente de justicia y de equidad, pues entonces no se necesitan leyes, no se necesitan normas, o al menos no se necesita estar reformando el marco legal, porque las cosas ya andan bien. Lamentablemente esa es la utopía para el 99% de los estados en el planeta. Probablemente en el estado de Luxemburgo las cosas no requieran tanta modificación normativa, pero en el resto de los estados toca afrontar problemas. Y este proyecto de ley tampoco es la excepción. La economía ecuatoriana tiene un problema. Por favor, si vamos a la siguiente lámina, señor secretario. ¿Cuál es el contexto de la economía ecuatoriana pre-COVID? Porque al fin y al cabo me parece que el COVID también marca un hito lamentablemente perjudicial para nosotros. La siguiente lámina, por favor. Como ustedes pueden apreciar, nuestra economía, la economía ecuatoriana, incluso antes del COVID, era altamente dependiente de los precios del petróleo. Las barritas que están en oscuro representan el crecimiento del PIB durante los distintos años, los últimos 10, 12 años, con un hiato importante, el 2009, que fue la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos y que repercutió en todo el planeta, y luego en el 2015, que el PIB se fue por los suelos cuando coincidentalmente los precios del petróleo también se fueron por los suelos. Y la barrita roja que ustedes pueden ver ahí es la del 2020, cuando ya vino la pandemia del COVID y obviamente entramos verdaderamente en niveles de muchísima preocupación. La línea punteada amarilla es lo que representa la fluctuación de los precios del petróleo. Y como verán, los años en los que más sufrimos en términos de PIB también fueron los años en los que se desplomaron los precios del petróleo. La siguiente lámina, por favor. Sin embargo, hubo un momento en que estuvimos bollantes, un momento en que las cosas iban razonablemente bien por el boom petrolero. Pero el país, y lo voy a poner en términos lo más objetivos posibles, o no quiso o no pudo aprovechar la oportunidad de crear finanzas públicas sostenibles durante ese boom petrolero. Y ante la falta de ahorros fiscales,
Cuando ya pasó la época de vacas gordas y fuimos a las vacas flacas, tuvimos que recurrir a un proceso de endeudamiento externo que, por cierto, era bastante caro. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver cómo está el margen de ingresos en la línea oscura y luego el margen de gastos. Y lo que está en la mitad es los préstamos a los que tuvimos que recurrir para poder completar esos gastos. Digamos que hasta el 2008-2009 estuvimos más o menos bien, de ahí las cosas se complicaron un poco y a partir del 2011-2012 entramos en la espiral de los préstamos que con el gráfico a la derecha podrán ver cómo fueron incrementando la deuda pública hasta llegar a niveles de más del 60%, que es actualmente donde estamos. La siguiente lámina, por favor. El efecto económico, sin embargo, más grave de todo, de la pandemia, que nos agarró, por supuesto, débiles, ya estábamos débiles, y la pandemia nos hizo más daño todavía, fue la profundización de las desigualdades socioeconómicas que ya existían. En resumen, éramos un país desigual y con la pandemia nos hicimos más desiguales. Ese gráfico que ustedes ven en la izquierda son 10 barras que están divididos los 10 segmentos de la población. La barra más grande es la del 10% del segmento más pobre y la barra más pequeña es el 10% del segmento más rico. En resumen, el 10% más pobre de la población perdió en la pandemia el 35% de sus ingresos. El 10% más rico perdió el 7% de sus ingresos. Y dentro de ese 7%, el 2% más rico de nuestro país incrementó sus ingresos. No lo quisieron, no lo pidieron, pero esa es la realidad. Y por lo tanto lo razonable es que ellos sean los que tengan que asumir buena parte de la carga que implica esta reforma. En el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver cómo perdieron el empleo. La primera línea son los hombres, los puntitos rojos son los jóvenes, que a lo largo de los diferentes años fueron viendo cómo se destruía su posibilidad de conseguir un empleo, y la tercera línea, la gris, son las mujeres, que también sufrieron mucho en todo este proceso de 10 años aproximadamente, y particularmente en la pandemia. Sin embargo, no todo debe ser malas noticias. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y se podría decir, objetivamente hablando de nuevo, que el primer paso para empezar un proceso de recuperación se lo dio gracias a la implementación del plan de vacunación 900. Eso le permitió al Ecuador recomponer un poco la movilidad dentro del país y con esa recomposición empezar a sacar un poco la cabeza del agua y empezar a reactivar su economía. Ahí vemos que estamos quintos en eficiencia a nivel de Latinoamérica, y en el gráfico de la derecha a septiembre del 2021 prácticamente alcanzábamos índices de otros países más desarrollados que el nuestro, o al menos con niveles de desarrollo un poco superiores, como es el caso de Uruguay, por ejemplo. Bien, adicionalmente a esas medidas, la estrategia fiscal incluyó importantes esfuerzos para controlar el gasto y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. La siguiente lámina, por favor, señor secretario. Entre esas medidas fueron reducir la masa salarial, mejorar el proceso de compras públicas, mejorar el registro de información de beneficiarios finales, mejorar la legislación para fomentar transparencia, auditar los 100 contratos de compras públicas más grandes, auditar los estados financieros de empresas que ganan bastante y son importantes para el desarrollo del país, como Petroecuador y Petroamazonas, auditar los activos de la banca pública, de la CFN, del BEDE, del Ban Ecuador, y por supuesto sanear y fusionar a la CFN con Ban Ecuador. Esos son los antecedentes de esta propuesta, de este proyecto de ley. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. El de una economía complicada por hechos internos y hechos externos, que obviamente obligan al gobierno a tomar decisiones. Ahora, ¿cuáles son los pilares de este proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal? Se podría decir que hay 5 objetivos, que son los más importantes: la reactivación económica, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la previsibilidad
de los ingresos públicos, reduciendo la dependencia en los volátiles ingresos petroleros, el financiamiento del gasto social para los sectores más afectados en la pandemia y, por supuesto, el financiamiento del gasto social permanente, particularmente algunos rubros como educación, salud, seguridad. Siguiente lámina, por favor. El proyecto de ley orgánica supone la reforma a al menos 18 cuerpos legales: Ley Orgánica de Régimen Tributario, Código Tributario, Código Orgánico Monetario y Financiero, Código General de Procesos, aparte, por supuesto, de los códigos que normalmente iban a ser modificados aquí, como el Código Orgánico de la Producción, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y un sinfín de normas más cuya lista está ahí expuesta para que ustedes la puedan apreciar. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los aspectos más importantes y más debatidos durante este proceso? Sin duda alguna, y hay que decirlo, el impuesto a la renta para las personas naturales, que se va a incrementar. Esa es una realidad. Pero ¿cuáles son los parámetros de ese incremento? Primero, los principios de progresividad y de justicia. Pagaremos más quienes más tenemos. Es así de sencillo. ¿Y cuáles son los cambios propuestos? Se han ajustado los rangos para los ingresos anuales a partir de $31.000 de ingreso anual, por supuesto, y se crea un nuevo tramo con una tasa del 37% para aquellos que ganen sobre los $100.000. Aquel que gane más de $100.000, por ejemplo, si gana 110.000, tendrá que pagar dentro de los primeros 100, conforme a la tabla que ahí está expuesta, y por los 10.000 que faltan, tendrá que cancelar un 37% adicional, porque esa es la tasa marginal. El límite de gastos personales se fijó en 10.000 para la deducción del impuesto causado, según el nivel de ingreso. Hubo mucho debate en la comisión sobre esto. La propuesta del gobierno fue de 5.000. Sin embargo, fruto de todas las exposiciones que hubo en la comisión, se sugirió y se adoptó el techo de 10.000 para las deducciones personales, pero con una diferencia importante. Esto va a tener un impacto mucho más favorable para quienes ganen $2.500 al mes o menos. Son gente que ya ha venido pagando impuestos y lo va a seguir pagando, pero no se les va a incrementar su recaudación. 2.500 al mes o menos no van a tener ningún impacto en esta reforma, y paso después a explicar el otro cuadro. Para quienes sí va a haber un impacto es para las personas que están de 2.500 en adelante, quienes también podrán hacer una deducción con esa base de 10.000, que en este caso será el 5% de los 10.000, pero por supuesto va a ser menos representativa porque simplemente ganan más dinero. Bien, vamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que espera la institución, el Servicio de Rentas Internas, la institución tributaria, en términos de recaudación de este impuesto a la renta? El SRI, de ser aprobado este proyecto, recaudaría un valor anual de aproximadamente 452 millones adicionales por concepto de impuesto a la renta. El aporte adicional, como ya mencioné, lo harán las personas que tienen renta bruta sobre los 2.500 al mes, no debajo de los 2.500 al mes. Y en resumen, ¿a quién le caen más estas cargas? Primero, a las personas que son aproximadamente, ya les digo el número, son aproximadamente 93.820 aportantes más 53.000, estamos hablando de 147.000 personas, 147.000 personas sobre las cuales se permitiría recaudar 190 millones, que es el 42% de la distribución. 190 millones dividido para 147.000 personas que ganan entre los 2.500 y los $5.000. Y quienes ganan más de $5.000, que son aproximadamente 43.000 personas, van a asumir el valor de 262 millones en términos de impuestos, que representa el 58% del total. Eso consta en los artículos 40 y 43 del proyecto de ley. Vale decir que estas, en total, 190.156 personas representan
el 2.4% de la población económicamente activa. Hay que señalar también aquí que la población económicamente activa son 8 millones de personas y son el 2.4% de estos 8 millones. Cuando este proyecto llegó a la comisión, tal como estaba planteado, afectaba al 3.4% de la población económicamente activa, es decir, a 80.000 personas más, que no es que afectaba, sino que gravaba con nuevos impuestos o con mayores impuestos, pero ahora ese porcentaje se redujo al 2.4%, que son, como ya dije, 190.000 personas, poco más. La siguiente lámina, por favor. En cuanto a la contribución temporal para el patrimonio de personas naturales, que se hará exclusivamente en el año 2022, menos de 6.000 personas, esto es el 0.07% de la población económicamente activa, es la que tendrá que pagar esta contribución. Ningún contribuyente con patrimonio menor de 1 millón, ninguna sociedad conyugal con patrimonio menor de 2 millones, y bueno, ya veremos lo de las compañías que está más adelante, ninguna compañía con patrimonio menor de 4 millones, pero eso ya lo veremos más adelante. En todo caso, se podrán deducir hasta 200.000 por primera vivienda y las tasas, según la tabla que ustedes ven ahí, será progresiva desde el 1 hasta el 1.5%. Hay un tema aquí que es importante y es que no habrá doble tributación patrimonial. Quien tenga un bien que forme parte de una empresa y sobre el cual tenga que pagar esta contribución, por supuesto ya no va a tener que pagar eso respecto de su declaración como persona natural, porque eso sí sería doble tributación y este proyecto no lo contempla. Bien, siguiente lámina, por favor. En cuanto a la contribución temporal para el patrimonio de las empresas más grandes, esta se hará exclusivamente en el 2022 y 2023. Por 2 años, las mayores empresas del país pagarán una contribución especial para quienes tengan un patrimonio, en cuanto a las empresas, mayor a 4 millones. En Buen Romance son menos de 2.300 empresas, es decir, el 3.1% de quienes declararon renta, de las empresas que declararon renta en el 2020. ¿A quiénes les va a subir la factura? Principalmente a los sectores de comercio, financiero y de seguros, y manufacturero, que sumado al de minas y canteras, son los que tendrán que asumir, como ven en el cuadro de la derecha, la mayor parte de este impuesto. Entre los 3 primeros pagarán el 66% de esta contribución especial. En cuanto a la regularización de activos en el exterior, por favor, avancemos con la siguiente lámina. La siguiente, señor secretario, por favor, si fuera tan amable. Ahí estamos, regularización de activos. Los recursos legítimamente obtenidos por residentes fiscales ecuatorianos fuera de las fronteras del país deben estar al servicio del Ecuador. ¿Qué significa eso? Que existe una obligación de reporte y de pago de impuestos por esos activos. Las sanciones son pecuniarias, no se exime en ningún caso de responsabilidad penal, mejor dicho, en ningún caso se exime de responsabilidad penal por dineros mal habidos y por supuesto no hay obligación de repatriación de esos capitales, pero sí de reporte y de pago de impuestos. Como vemos, la tabla propuesta que está en el lado derecho llega en su rubro máximo en diciembre al 5.5%, que está por debajo del rango que tiene Argentina, que va del 5 al 15, y por supuesto por debajo de otros países vecinos como Chile, Colombia y Perú. Entre las otras cosas que se proponen está también el régimen, la siguiente lámina, por favor. Entre las otras cosas que se proponen está también el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE, que está en el artículo 66, del cual se van a poder servir los emprendedores y los negocios populares con ingresos brutos de hasta 300.000, que favorecerá su formalización progresiva, que no será necesario llevar contabilidad y que obviamente también representa un ahorro en términos de pago de impuestos para los emprendedores que se acojan al régimen. Siguiente. Entre otros temas que también plantea la reforma, podemos mencionar como importantes los beneficios tributarios para las nuevas inversiones productivas, que consta en los artículos 46, 131 y 252 del proyecto de ley.
los beneficios no tributarios producto de los contratos de inversión y, por supuesto, algunas exenciones que son importantes. Me permito recordar el gráfico que vimos en términos de la pérdida de empleo de mujeres, hombres y sobre todo jóvenes, y eso explica el IVA cero para productos de higiene femenina y pañales populares. Eso explica también algunas otras exenciones. Por favor, la siguiente lámina, si estás amable. Eso explica algunas exenciones como las necesarias para incentivar la transición energética para los vehículos eléctricos e híbridos. Y en este tema que también generó mucho debate en la comisión, debo decir, la nueva visión del cobro por litro de alcohol. Finalmente, la decisión de la mayoría de la mesa, de la Comisión de Desarrollo, fue establecer 13.08 para cervezas industriales, $10 para otras bebidas alcohólicas, $1.5 para cervezas artesanales. Esto, como digo, generó mucho debate, con muchas comparecencias. Al final, eso es lo que ha sido aprobado por los miembros de la comisión en el primer debate, pero por supuesto los expongo para su análisis, señores asambleístas. Otros ajustes también se refieren a la precisión de la definición de residencia fiscal y a la penalidad económica por una declaración patrimonial incompleta o por no declarar. Por favor, siguiente lámina. No quisiera dejar de mencionar, antes de concluir, que también, y otra vez, refiriéndonos al cuadro y a quienes más sufrieron en la pandemia, tenemos la obligación de generar incentivos. De ahí los incentivos del artículo 39.3 para la contratación de mujeres y de jóvenes. Se reducirá el 150% adicional por un periodo de 2 años a las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IES por pagos a trabajadoras mujeres y trabajadores menores de 25 años. También hay incentivos para la protección del medio ambiente y de animales. Esa fue una petición expresa de algunos asambleístas aquí, para quienes también se deducirá el 100% adicional para destinarlos a estos programas, fondos y proyectos en esta materia. Los incentivos para deportistas, de lo cual se ha hablado tanto y que también, no nos olvidemos, hemos tenido algunas desgracias recientes en materia de deportistas emblemáticos del país, se deducirá el 150% adicional para los gastos de publicidad, promoción y patrocinio realizados a favor de deportistas, programas, proyectos o eventos deportivos. Siguiente lámina, por favor. Estamos ya en la penúltima. Finalmente, como no puede ser de otra forma, se buscan incentivos para el sector turístico. Eso es lo que está consignado en los artículos 40 y 55.4 de la propuesta, así como en la disposición general transitoria, en algunas disposiciones transitorias, la transitoria sexta y la transitoria séptima. Descontar en el impuesto a la renta el 100% de las pérdidas, y esto es importante, para los años 2020 y 2021 hasta por 10 años. Obviamente el turismo es de lo que más sufrió. Las empresas también podrán evitar algunos procesos de coactivas y embargos a través de los planes de financiamiento, para el caso de deudores vencidos con el SRI, y los turistas, por supuesto, podrán tener tarifa cero en el pago de los servicios de alojamiento turístico para poder generar competitividad y demanda turística en el país. Hay un nuevo régimen de resolución de conflictos que se plantea en el proyecto para hacer más fácil el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria. También fue motivo de mucho debate en la comisión y también se decidió por mantenerlo. Al fin y al cabo, las experiencias internacionales de otros países, Australia, Bélgica, Canadá, China, también son un ejemplo que nos permite ilustrar que podemos caminar por este camino, por este sendero y buscar la manera de establecer mejores condiciones para el conjunto del país. Última lámina, por favor. Finalmente, no quiero dejar de mencionar, hay muchos aspectos en la ley, muchísimos. Podemos discutir aquí todo el día sobre eso, y está bien, ese es nuestro trabajo como legisladores. Pero, como decía yo al comienzo, ninguna ley existe cuando no se necesita. La ley es una respuesta social a una situación de calamidad, de injusticia o simplemente de mejora. Para eso estamos aquí, independientemente de la resolución que tomemos o de los debates que tengamos. Sí quisiera terminar con la reflexión de que una buena ley y un buen sistema le permite siempre a un Estado pedir a los que más tienen para cumplir
con los que menos tienen. Hasta ahí mi exposición. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. El asambleísta Francisco Jiménez, ponente del proyecto de ley económica.